Gracias a todos. Él se llama Genaro. Ustedes lo recuerdan en videos como Yendo a Casa Natura y La Casa de Blanca de Noche. Saluda a todos, Genaro. Hola, Jóvenes. jóvenes. Por lo pronto tú eres el arquitecto más joven aquí. Arquitecta Cecilia, ¿cómo estás? ¿Está bien y usted? Muy bien también. Bueno, Muy bien, joven arquitecto, joven aprendiz de arquitecto. ¿sí quieres ser arquitecto? Ah, qué padre. ¿Seguro? Vas a ir con mucha experiencia. No es tan divertido. Mm, mm, mm. No te creas, sí es muy divertido. Nunca te aburres. Bueno, con mucho cuidado. Cabe destacar que Genaro viene bien vestido, con botas, chaleco y casco. Muy bien, Ceci, muy bien, ¿eh? Muy bien. Este ya se ve un muy buen avance. Platícanos, por favor, qué se ha hecho en estos días. La de esta, La duela de nuestros muros aparentes, iniciamos por el lado derecho, pero ahí para hacer que coincida con un muro que tenemos que da hasta nuestra fachada frontal, le pausamos un poquito a este. Entonces avanzamos con la duela del otro muro y afortunadamente ese ya está curado, ya están de hecho también curando la madera por fuera, ya está con los moños, ya está listo. a ver, Ya estamos sacando platícanos un plomos. poco del sistema de la Sí. cimbra y de los moños. Te doy la mano, tú puedes. Cuidado. Genaro, no seas rebelde. Yes. Los moños, ¿onda? ¿Me prestan un moño? ¿Tienen aquí un moño? Ah, acá están arriba. ¿Cómo están, maestros? Bien, bien, aquí andamos. Eso es todo. Uy, esto pesa. Estos son los moños, que son los que hacen pues el amarre entre nuestra duela, la tapa de nuestra cara con la otra cara. Entonces se meten entre los muros por medio de barrenos y al final pues cruzan los barrotes, cruzan toda la madera y se aprietan con las tapas de fierro o como lo conocen, panochas de fierro. Excelente. A ver, vamos a ver esa. Esto pesa mucho, voy a dejar aquí. Pregunta, ¿eh? Tú puedes hablar. ¿Y para qué es eso? Esta se llama artesa y es para echar como la mezcla o el concreto reunido y de ahí ya van agarrando, porque a veces haces en cantidades más grandes. Ahorita tiene agua por la lluvia, se nos estaba ya metiendo en la U de la escalera, se empezó a inundar un poquito, entonces la sacamos. Ah, ok. Ayuda a hacer la mezcla porque si no, Genaro, si haces la mezcla en la tierra, se contamina con la tierra. Entonces aquí, como es puro metal, pues tienes la mezcla y no se contamina. Se queda limpia. ¿Artesa o mezclero? Mezclero, exactamente también. Como quieras llamar. Y mira, tócalo, está hecho de metal. Ujú. Muy bien. A mí me interesa mucho que la gente aprenda este proceso. Sí. Creo que es importantísimo. Este es el corazón de la arquitectura brutalista, jóvenes. Sí. ¿Qué es la arquitectura brutalista? La del concreto aparente, para tener el concreto muy vistoso en los espacios, pues, que viene de Le Corbusier. Le Corbusier. Pero sí, tenemos un diseño de la duela para que, pues todo es diseño, todo importa, no es solo maderitas ahí colocadas. Entonces tenemos un diseño Atención. y pues tenemos que agregar moños, o sea, no puedes omitir ese paso porque tienes que asegurar el amarre de la cimbra para que al momento que caiga el concreto y empiece a fraguar no se te vaya a desplomar, se te abra, etcétera. Entonces, a cada acierto pues le vamos poniendo moños, que es lo que ya les había explicado. Por ejemplo, viene desde la duela, se coloca y ya, atraviesa en donde caiga toda la madera que implique para poder apretarla. Interesante. Entonces, por eso están también largos, porque es una capa grande. Y fíjense cómo funciona esto, ¿verdad? O sea, esto, si te fijas, tiene una inclinación. Entonces, esa inclinación es para que pueda entrar la parte más esbelta.
Y ya cuando empieza a entrar a lo más grueso, ya no puede, ya atora. Entonces aquí con un martillo, ¿verdad? Vamos a ver, mira, a ver, maestro. A ver, échale. Vamos a ver cómo los ponen. Mira, ¿eh? Nomás, ya nomás se le calza lo más que se puede. Para que pueda entrar, para que pueda apretar pues la cumbia. Ya se le mete así. Que entre y ya se le golpea. Y va a apretar, ¿sabes? ¿No viste? Ok. Con el otro lado es lo mismo. Y es donde cierra. Y eso ayuda, ¿verdad? A que no se abra. Sí, así es. Claro, o sea, realmente ahí lo que está apretando es el metal de esas, Pues también, ¿verdad? sí, mucho así. Tanto como los moños y las placas. Exacto. Es la que hacen la presión. La presión. Porque la otra opción es hacerlo con el alambrón, pero hay que amarrar, es muchísimo más Y otra, pesado. esta trae en un plástico, pues, Ajá, que es lo tiene más- la separación de los 15 centímetros, depende del muro que tiene. Tienen de 15 o 20. entonces aseguran, Aseguras tu, El espesor. ándale, el espesor como separador. ¿Sabes? O sea, tú los pides, ¿verdad? Los pides de 15, de 18, de Depende 20. del muro que sea, que quiera colar, pues. Incluso ahí está destapado, porque lo quiero ver. Ah, vamos a verlo. Ahí el tapón. ah, sí. Eso. Mira, Genaro. Bueno, aquí son negros, pero si te fijas, este y este que son como unas pirámides chiquitas, Como aseguran, conitos. ajá, aseguran que dé el grosor que es. Que luego cuando se desimbre, vas a ver en el muro de concreto unos hoyitos. Ajá. Vas a ver unos huequitos, vas a ver esos hoyitos. Y esos hoyitos se hacen por ese conito que está ahí. Por eso es importante que consideres tus moños en el diseño, para que eso no se vea feo. Exactamente, que más bien se vea bien bonito. Ujú. Y así como aquí se ve bonito esto ya, ¿eh? Sí, ya se ve mejor. Ahí Eso- echamos el concreto que sobró de la losa. Pues sí, hay que estarlo rellenando, ¿verdad? Todo ese espacio Vacío. va vacío, Ujú. se va a morir. Sí, Interesante. Y por ahí están subiendo ahorita. sí, sí, pues es que ya están armando el muro. Ujú. ¿Y cómo vamos con las zapatas, Ceci? De hecho, ya mañana la vamos a colar. Ya hoy vinieron a armar y todo. Ajá, Ya mañana la vamos a colar. Es a nosotros, porque pues es... claro. Le dije a Osvaldo. Ya les dije que mañana me hagan las limitantes de la cimbra de la zapata para poderla colar. Pero ya ellos ya están terminando igual. Excelente. Era la única que nos faltaba, ¿verdad? Ujú. Que bueno, falta toda la corrida y así, pero ya es mínimo comparado con zapatas así. Toda la corrida. Va hasta acá. La de aquel lado, que Pero tampoco. esa ya se coló, ¿o no? No, la que va pegada al muro de allá. Ah, la de atrás. Sí, las de es atrás. cierto. De hecho, ya Jaime y Emanuel ya andan empezando, ya tienen la plantilla y todo de las dos de la escalera. Ajá. La que empieza el arranque de la escalera y en donde sienta el descanso. Ah, ya andas, Emanuel. ¿Qué hubo? Ya estás entonces, ¿qué están haciendo? ¿Compactando? Ya pusieron la plantilla, ya le dije a Osvaldo que también me mande para que armen las zapatas y todo. Ok, Y ya poder seguir, pues podemos seguir con otro pedacito para poder seguir rellenando. ya. Claro, entonces, pero la plantilla está hasta abajo. Ajá. Ya te entendí. O sea, va a ser lo mismo, así, colarle un Sí, dado ahí. sí. Ok. Sí estás entendiendo todo, ¿verdad? Sí. Pero fíjense. Y acá Teodoro, Sergio y Freddy andan, porque estaba muy reducido el espacio para que puedan sembrar, Ajá. entonces le están rebajando la excavación. Ok. Y ahí bien importante, o sea, esto, jóvenes, va a ser un muro de concreto que da la vuelta, pues entonces era bien importante que se simbre todo al mismo tiempo
para que se cuele todo al mismo tiempo y no tengamos al rato pues, una variación de color o una esquina un poquito rara ahí. Entonces, y a lo que veo, entonces esta tarima, o sea, esta cimbra, ¿está bastante más afuera o nomás van a ser esos 3 centímetros? No, solo son esos. Esta es porque la tapa sale. Ah, Pero sí empieza la duela, sí empieza antes. sí, Que sí va a ver el empalmito que le dije, pero pues no afecta. Bueno, no se va a ver como la diferencia. sí, porque tú vas a ver el mismo diseño de duelas Ajá, de cada sí, lado, sí, ¿no? sí, No va a sí. haber como un No. tropezón o... No, ni nada. Esto está bien interesante. La arquitectura más interesante, género, tiene concreto, así aparente. Ay, sí. Pero si te fijas, hay dos tipos de concretos aparentes. El concreto aparente así, si te fijas, pues no se ve muy bonito, ¿verdad? Ujú. ¿O sí te gusta? Pues sí me gustan. Esa es la actitud. Lucio Muniain estaría muy contento contigo, porque le encanta el concreto imperfecto. Pero puede ser más perfecto, ¿sabes? ¿Sabes para qué son esos? No te cuelgues, no te cuelgues. ¿Para qué? Ese se le llama plomo. ¿Sabes para qué sirve? ¿Para qué? Fíjate. Mira cómo está agarrado como valero allá arriba. Ujú. Entonces, hay una distancia, fíjate. Si tú agarras con una cinta y mides la distancia entre el hilo y donde empieza, ¿verdad? La cimbra, esa distancia tiene que ser la misma si lo mides de acá abajo. O sea, una vez que este ladrillo se deja de mover, se va a quedar detenido. Entonces, vas a tomar tu cinta y vas a medir ahora cuánto mide del hilo otra vez al tablero. Te tiene que dar la misma distancia arriba y abajo. ¿Por qué? Porque si te da una distancia diferente abajo, ¿qué significa? Mm, que no está parejo. Exactamente, que el muro está chueco. ¿Sabes? O sea, que el muro en realidad, en vez de estar así bien derecho, está así. O está panzón. Entonces, para eso sirven los plomos. Cuidado, ¿eh? Miriam, si estás viendo este video, si el niño regresa con moretones, sí, no fue mi culpa. ¿Vamos a subir arriba? ¿O Bueno, quieres ya subir no. abajo? ¿Cómo que subir abajo? Bueno, vamos arriba. Solamente que la bajada, ¿cómo va a ser? Pues como subas. Así como subes, baja. ¿Seguro que no Así me puedo como caer bajas, aquí? subes. No. ¿Todo está bien? Esta escalera está muy empinada. Sí. A ver. ¿Yo? Déjame, voy yo primero. O el primero, sí. Ah, te iba a decir que si me apoyas, con Genaro. Si quieres, mira, grábame tú. Mira, Genaro, ven acá. Ujú. No, pues es que tú tienes que subirte primero para yo cacharte si te caes. Entonces vamos los dos. ¿Y la bajada cómo va a ser? Igualito que como te subes. Le tengo un poco de miedo a las alturas. ¿Le ayudas, por favor? Con cuidado, con cuidado. ¿Ok? Ven a mí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tope borrego. Para ti debe de ser más difícil, tío, ¿no? Mande. Para ti debe de ser más difícil subiendo con la cámara, ¿no? Sí, sin duda. Con cuidado, ¿eh? No te muevas de ahí. Sí. ¿Cómo ves, Sergio? Aquí se puede ver la parte de atrás de lo de adelante, ¿no? Exactamente. Si te fijas, es prácticamente igual. Sí, casi Porque eso igual. significa que va a ser de la misma textura, sí, atrás y adelante, ¿no, verdad? Atrás es distinta, Atrás no tenemos duela, es liso, Ajá. pero igual concreto. pero la siembra igual, ¿no? Muy bien. Y aquí donde estás, Genaro, va a ser un jardín. ¿Aquí? Ajá, O sea, aquí van a poner plantas. sí, ahí justamente, donde empieza esa escalera, va a haber un árbol. Y el árbol va a crecer por aquí.
¿Dónde empieza cuál escalera? Esa que Esa. está ahí abajo. No manches, me daría un montón de pánico pasar por esa escalera. ¿No te atreves? Sí me atrevo a bajar por la tierra, pero... ¿Y por qué no mejor? No, no. Pero si hubiera una puerta por aquí, se pudiera bajar por aquí, pero no. De hecho, la gente baja por acá, mira. Aquí se hacen estos escalones. ¿Qué hubo, Pecas? ¿Qué pasó? Claro, con usted, chavalo. Yo te hacía en la playa. No dijeron que se iba a tomar vacaciones. Ahí viene el ingeniero. Ingeniero, con cuidado, hágase para atrás usted. Ya quisiera, mi sobrino. ¿Si lo traes bien apretado o quieres que lo apriete? ¿Cómo andan? No, sí lo traigo Sí. bien Excelente. apretado. Que como que se te ¿Ya afloja. están acá compactando? ¿Qué están haciendo? Paso para que puedan meter todo su siembra a estos muchachos. Pues sí, prefiero que me lo aprietes Ah, porque no si en la cabe. bajada, sí creo que se me puede caer. No caben. Ya te- Mira, estos Están creando para sirven para todos los como que le equipos que aprietes más. Claro, claro. Yo también tengo uno. No, entonces sí, está bien. Lo bueno es que al final ya rebajaron allá, ¿verdad? Sí, bajamos 20, ¿cuánto? 50 centímetros bajamos aquí a Zapata. Para que quede al mismo nivel. El piso de arriba, ¿cómo se sube? Por otra escalera inclinadísima, ¿Más empinada que esta? Hoy no se puede esa Zapata. probablemente. ¿Vas a querer subir? No Perfecto, las cuadran. Pues perfecto, perfecto. no lo sé, pues sí. Ah, pues muy bien. A ver, métetelo ahí. Pues ustedes están acá y allá están. Te queda Este bien. Manuel y- No, ya me queda mejor. ¿Sí? Ok. Para que ya no se olviden, ¿no? Pero como le urge aquí al carpintero, Ujú. vamos para acá ahora. Ah, o sea, todos estaban ahí atrás, Sí. atrás de la escalera. No, todo. Ah, todo alrededor. Si te fijas, ya viene acá la mitad. Estaban compactando. Sí, deslizando. Ok. Con grava y... Limpiando, pues, porque está bien feo ahí. Ok. No, y ahí todavía nos queda un montón de tierra ahí, ¿verdad? ¿Qué vi que- Pasos arriba de él. ¿Nos han caído Ahí, pues, albañiles? relleno aquí, vamos a falta. Sí, va a ser. Una vez ¿Sí? no se abrió la cabeza. Ya podríamos empezar a bajarle la sala comedor. Estamos hablando de nada. Ah, ya le están quitando. Todo aquella parte, ya se quitó una parte. Nomás que ahí lo que estaba comentando yo, Larque, de Ya que le están grabando. está peligroso ahí, no sé que si lo tumbamos o no sé. ¿En dónde? Bueno, si quieres ahorita. Que era donde... Ah, esta Sí, te lo parte. ve- Ajá. Es que si se fija, toda esa parte está... Está apuntalado para de modo de que le sostenga un poco, pues. Pero eso se puede caer en cualquier segundo. Yo por eso les decía que más Está el bien... triple, ahí está la reventada de la tierra hasta abajo. Aquí está tronado todo, si te fijas aquí está toda la tronado esquina. todo hasta de aquel lado. Y yo le puse unos troqueles, unos puntales ahí para sostenerlo mientras. Claro, lo que te iba a decir, estos no están cargando realmente el muro de concreto. Ellos están soportando la tierra. ¿Cuál? Unos No, de estos acá, no, de aquel lado. unos de acá. Ah, De aquel lado, si te fijas por ahí por el andén no se ve. Es que por aquí se ve a ver. Fíjate, ahí está la grieta. la grieta. Es un Sí. buen- De que todo este pedazo va a caer. Yo le comentaba en la mañana, porque ya andábamos allá abajo. Y yo había comentado a al Arque que si lo tumbábamos, el paderón, que si lo tumbábamos, está peligroso. Es que haz de cuenta que abajo ya está cueviado así. ¿Dónde está está, bien la húmedo. grieta? ¿Por qué no lo tiramos? Es No, que ya hoy andaban empezando Sí. por eso, que fue el incidente que pasó en la mañana. Pero luego se pasaron para acá por eso de los carpinteros. Pero la idea es poco a poco irlo tumbando para evitar que nos sorprenda en cualquier no, pues de instante. una vez, Mira, ¿verdad? ven aquí. Ya en lo que terminan ustedes ahí, ya se vienen para acá. ¿Te fijas que aquí se ve como separado? Ujú. Eso está suelto y O sea, todo esto está suelto ya, pues. Ajá, toda esta esquinita. Ya le había echado tierra Pásate si quieres. por Riviera, de este lado, mira. De hecho, ya está sostenido. Mis piensos eran echarles los de estos puntales puestos y poner el plástico. Ah, mira, si vienes atravesado. para acá se ve mejor. Poner el plástico, un pedazo de plástico atravesado y echarle tierra ahí. Echarle tierra para que llegue a la altura, a ver si se lo puedo sostener. Ok. Ya, pues casi que falta ya poquito de limpiarle, pues. Si ves que se ve como... Le falta poquito de limpiarle. Eso es lo que está suelto y se puede caer. Es lo que andamos haciendo en la mañana ahí limpiándole. De acuerdo. Y yo había pensado, pues, limpiarle Sí. y poner un pedazo de plástico y echarle tierra, a ver si lo Sí. puedo sostener. También nos- Pero el plástico nomás lo va a sostener, no creo. No. Poner el plástico y Ajá. ya echarle tierra con la grava. Ah, Ya ya, o para sea, que caiga ahí. impermeabilizar, dices tú. Impermeabilizar,
Sí, sí, Así sí. como viene, si te fijas, allá viene el corte de allá para acá. Ajá. Nomás que ya no puede echarle hasta acá, hasta por ahí para allá para arriba. Ah, y te refieres más bien que el accidente puede ser que te caiga encima caiga más que te resbales. Ajá. Y mejor poco a poco irlo Es que la tumbando. bronca también si se cae, pues va a tapar otra vez todo. Y la bronca para sacar la tierra Y ya otra no vez, va a dejar ya impermeabilizar. no va a dejar impermeabilizar. Yo Sí, no, había pues pensado pues limpiar un pedacito y impermeabilizarle y echarle tierra para que lo sostenga. todo este muro se hizo con el impermeabilizante, el Sí, Nanotec. pero justo ese metro, el primero, fue el que le dije que hubo una confusión con la El cubeta. metro de hasta abajo, no, el de arriba. Ahí de la división. ¿Ya ve que aquella parte faltaba completa? Completa. Ajá. Sí, de ahí como el tapón, que fueron los Com- que ya no. ¿En serio? Ujú. Por Bueno, allá esto, tenía el rodapié, pero ya de ahí para arriba, pues. ok. Esto es bien importante, Sí, sí, sí. ya sabes. Sí. Ok. No, pues en cuanto terminen allá, Pecas, ya como tú dices, como tú lo dices, creo que está bien. Con mucho cuidado. Sí, porque desde aquí todo eso está tronado, todo así. Sí, prácticamente esta zona se tiene que volver a. ¿Qué digo? Aquí no va a cargar nada, esto Ajá. es puro jardín, Es que pues. esto de hecho no se había movido, No está, más que el nomás lo que está sí. suelto es este pedazo, mira. Es lo que se rellenó eso. Ajá. Es lo que está relleno, ya todo eso es tierra Del virgen, terreno. pues. Sí. No es escarbado. Tú dices que esto es lo Esto es nuevo. esto es lo que está relleno, eso. Esos pedazos de aquí para arriba. Ah, ya te Y de aquí entendí. para abajo, y pues no es escarbado, es tierra virgen. Sí, sí, sí. Eso no hay bronca. Nomás que ese se redumbó, pues, porque como hacia abajo es puro barro, todo se encharcaba ahí el agua y empezó a Muy bien. humedecerse. Por eso se rajó ese pedazo. Ya te Todo ese entendí. fue lo que se cayó el otro día para allá. Ok. No, pues entonces a darle. Ya tienes el Vaportight. Todo. Por ahorita sí. Póntelo, Genaro. Gracias, Pecas. Ok. Sí, pues para darle bien, bien a toda esa zona, ¿verdad? Ujú. A ver, ahora vamos para acá. Entonces ya le empezaron a rebajar el nivel de. Sí, ya acá. ¿Te ayudo? Mm, Sí, ayúdalos. Creo que ahí está. Entonces ahora te vas a subir por aquí y te vas a pasar para allá, con cuidado. Yo el tercer piso no sé cómo van a estar las escaleras, pero sí quiero subir. Voy Quiero subir las más. escaleras del tercer piso. Están ahí atrás, ¿no? Sí, la escalera grande. Mira, ya hay más luz que la vez pasada. Ah, ¿Por qué? sí. Pues que ya, como ya desimbraron hasta la trave y todo, se siente ya más amplio. Órale, está bonita la luz, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ah. ¿Acá qué es? Acá es la bodega. Donde guardan todo, ¿no? Sí. Órale. O sea, ya esta parte, por ejemplo, aquí que ya está, ya no Ahí me estaba para la cocina, ¿no? usar la bailarina y luego ya el firme, pues Sí. ya se siente esto amplio, Qué loco se está siente cayendo, esto, ¿eh? ¿no? Esta es la altura. más o menos. Ajá, Faltan como 10, 15 centímetros. Todavía te falta. Sí, porque vamos a compactar bien la tierra para poder echar el firme. Creo que sí vale la pena, ¿eh? Ya, como que cuando estaba arriba no se sentía. No, y aquí ya se siente el Aquí, espacio amplio. aquí ya se siente el espacio amplio. Y Fíjate, grande. Bajar aquí grande, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. O sea, eso te deja pensando que una casa normal hubiera rellenado todo este nivel. Sí, quedan más chaparritas y esta altura y media. Sí, está Aquí bueno. hay 335, ¿verdad? Sí. Me gusta bastante. Fíjate, en el otro proyecto de Casa Natura hicimos 415 de altura Ah, sí, sí, y sí, estaba bien alto, sí. que también estaba bien padre, Bien. pues. Pero esta es una sensación como un poquito más regulada. Sí. Y aparte la trave le da esa como nivelación, porque si estuviera todo abierto, Ah, sí, sin sí, duda. no, sí, se Eso sin sentiría duda. diferente. Pero así me gusta Y también. el ventanal no se ve tan pequeño ya, ¿verdad? No, no, no. O sea, el ventanal ya ahora sí, esta es la medida, porque se veía bien chiquito el Sí, ventanal. pues casi pasaban agachados por todo el relleno. Exacto, casi pasaban agachados. para subir el Ahí arriba, las de aluminio.
Y fíjate cómo se ven los árboles. Sí, o sea, Tenía, sí mi- se ve bien. tenía miedo que no se Pásame, fueran, que no se viesen. Ujú, Y eso que ahorita está sí, no. tapando la bodega. La bodega. Que la idea ya es, una vez teniendo el firme, pues ya pasarnos por acá y poder liberar serio? toda esa parte. Eso estaría muy bien, ¿eh? Qué difícil ha sido construir sin nada Sin otro terreno. sin otro Ajá. terreno de espacio, ¿no? En Santa Cruz teníamos el otro y sí estaba mejor. Sí, pues ayuda un montón. Ahí sí te puedes tirar todo lo que quieras. Mientras no te claves un clavo. Pero fíjate, entonces este ventanal, ¿cuánto mide? clavo. Como unos 2.10. Sí, Te más o menos. digo, échamelo. Tal vez ya terminado por el escaloncito que hacemos entre la parte de adentro y el exterior por lo del tema del agua, nos reduzca unos 5 centímetros nada Claro. más. Ándale, tu trabajo es encontrar los clavos. Contarlos. Que los carpinteros usan muchos clavos. Está bonita la luz, sí, ¿eh? Era muy poca, ¿verdad? Como el Sí. hueco estaba chiquito, era Sí, sí, poca. sí, entraba muy poco. Ahorita que ya bajamos, sí se percibe muy diferente. Ya sin toda la siembra y Yo todo. siento que se me va. Voy a bajar mejor Pero sí. para encontrar más clavos. Claro, aquí se va a ver un montón de verde. La ventaja es que es el otro fraccionamiento, tienen muchos árboles. Incluso si los clientes no quisieran poner un árbol tan grande o algo así, Aquí hay otro no clavo. les va a faltar la sombra ni la buena vista que puedan tener. Que fíjate, algo que decíamos la vez pasada, que hubiese pasado si hubiéramos dejado todo esto un súper ventanal gigante. Ujú. Del otro fraccionamiento Ajá. se ve la planta alta hacia acá. Sí, de la casa, sí. Entonces sí nos verían. Ujú. Y esto ya le da el bloque Ajá. de la vista. Y la trave está bien bonita, ¿verdad? Sin Sí. un solo apoyo. Son, Sí, sí. ¿cuántos metros son? 11, ¿verdad? 11. 11. 11 metros lineales de trave, fíjense, jóvenes. Y algo que me encanta, Avalancha que voy que a esas hacer. cosas a veces no las cuidan los clientes cuando uno no construye, cuando el arquitecto no construye. Muchas veces si tú nomás te mandan a hacer el proyecto arquitectónico, tú no te encargas de mandar a hacer el estructural. Es donde... Aquí, le vamos a poner una columna en sí, medio. claro. O sea, aquí No, es cualquier otro divertido de calculista, esa columna, en vez de hacerla del ancho del muro, de 18, Sí. lo hubiera hecho de 25. Ajá. Me pego. Sí, sí, sí. Entonces ya tendríamos un chipotazo aquí, otro chipotazo en la otra orilla y muy probablemente Uno en medio. un columnón al Sí. centro. Tío, ¡Ey! ¿me puedo quitar la tierra de mi bota? Depende. Puedes, Sí. Desde el cierre. pero mejor vete a sentar, vete a En una una silla. silla. Ajá, vete a una silla. Checa que no haya clavos. Ajá. Y aquí pues esto ya se empieza a sentir como muy alto, ¿verdad? Ujú. Pero aquí también ya nos está engañando porque aquí el nivel es un poco más Sube. arriba, ¿va? Sí, sí, sí. Es como por aquí. Más o Exacto. menos. Aquí. Bueno, aquí tenemos los escalones que bajan, Ajá. pero ya todo lo demás sí es más o menos. Es más arriba. Sí, es mucho relleno. Sí, o sea, esto no va a ser tan alto, ¿no? Ajá. Este espacio va a quedar locochón, ¿eh? Y ya pues están sembrando, rellenando. Por lo de la grava y todo. Que esto está muy bonito, fíjense, jóvenes. ¿Y si aplicaste la portaita todo este? Sí, ¿Completo? ¡Eso! va por tight, doble hule, pues ya. Pues clientes, ahí está su dinero. Sí, literal, ahí está su dinero. Y ojo, ojo con esto que les voy a decir. Hay gente que a veces se pregunta por qué te sale el metro cuadrado de construcción a un precio en un lugar y a otro precio en otro lugar. Por cositas como esas. Sí, esos detalles son los que dicen, pues nada más de este material o de esta marca o tal. Y O una mano, o lo disuelven y no te das y cuenta. es el mismo problema que te va a causar años de mantenimiento. ¿Alcanzas? Sí. Estoy a punto de tirarme. Adelante. Bajo tu propio riesgo. Mira, ahí se ve la grietota de ese Ah, ya la vi. Ajá. Si quieren, pásenme la cámara para que grabe mejor. A ver, ahí te va. Con las dos manos, acuérdate, nomás agárrala una mano aquí y la otra mano aquí. ¿Sí la puedes? Sí. No, si está pesada, ¿eh? Cuidado. Cuidado arriba. Así se ve la grieta.
Más. Pero bájala más tu cámara, tus brazos. Acuérdate, siempre agárralo de ahí de los dos. Ahí se ve la grieta. Sí, sí se ve. Sí. Y este tío. Lo lograste. ¿Cómo te vas a subir? Te vas a quedar ahí por siempre. Por siempre. Lo Por vi. siempre. Por siempre. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. ¿Y esa qué es? ¿La plantilla? Sí, ya ahí falta que armen para poder hacer la zapatita. Y hay otra plantilla ya. Sí, Es que faltaban todavía un montón de cosas de este lado, ¿verdad? sí, sí, sí. Voy a intentar subir por aquí. Tengo miedo de que me vaya a caer. No, mejor no subo Cuidado porque porque hay estoy en el muchas suelo. cositas. Sí, sí, sí. Hazte para allá mejor. Hazte un poquito para allá. Ok. Ahora sí tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Vamos a grabar el piso de arriba, sí o no? Él quiere subir. Vamos, pues. Bueno, primero. Yo sí pongo estos para subir. Están compactando. No, pues aquí no pasa la bailadora. ¿Cuál es la bailadora, tío? Es una máquina que le dicen bailarina porque baila y al mismo tiempo compacta. Creo que esa va a estar más difícil de subir. Sin duda. Sin duda. Voy a No, dejar tío. aquí. Esa está ultra Entonces no difícil. están usando los lockers, ¿verdad? No mucho. Ya les dije a los carpinteros que les voy a dar ahorita que nos sobre. Pues claro. Sí, sí, sí. Tío, Y veo muchos clavos, no hay candados. No tienen candados. No, no, pero muchos están vacíos. Los de candados también. Ajá. No, no, de candados sí están ocupados. Pero mire, o sea, como que muchos están muy vacíos. ¿Y no tienes tú uno? Yo sí, era este. No, era este. Y Atrevido lo agarró. Pero ya voy a agarrar uno. Es que hubo un tiempo que sí estaban como saturados, ya ve que teníamos más. lejos. Ahorita ya sobra. Y aquí no hay nada. Véngase, No Genaro. cierra. Pero, tío, para bajar de aquí, yo no sé cómo le vamos a hacer. Igualito. No, Ah, esta sí me da está mucho más miedo subir. empinada. Si quiere me subo para ¿Te da ayudar. miedo? Gallina. No, me da mucho miedo, no puedo subir. Interesante cómo hiciste el muro de capuchín, el muro grueso todo acá atrás. ¿Qué es más peligroso, la bajada o la subida? Todo es peligroso en esta vida. No te preocupes, yo te cacho. Ay, no. Tengo más miedo. A ver, si voy a poder bajar, sí. ¿Sabes? Así no está bien. Tío, le tengo mucho miedo a las alturas. Aquí yo te ayudo porque está medio complicado, como verás. Aguas, aguas, aguas. Y bajas por esta escalera súper mágica de madera. No, ¿Me ayudas, Sí. por favor, Ceci? Sí, 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 sí. no manches. No sé cómo voy a bajar, creo que me voy a arrepentir. Oh, sí. Creo que Y todavía prefiero. te falta subir un nivel. ¿Qué? No, si me falta ¿Qué? subir ese Ya te nivel. falta subir a la Gracias. losa. Ay, aquí está un poco desordenado e inundado. Ya veo. Nos hace falta la limpieza. Acá. Esta es la recámara Esta es la recámara donde el agua está muy principal número cochina. 2. Está gigante, muy bonita. Ujú. Hay Y la otro ventana muy piso. bien, ¿eh? Sí. Quedó muy bien. Gigantesca y bien. Y qué bonita vista. Sí. Muy bien acá. Pues ya hay No, el mangueras Patio, por recordemos que todos este es el patio. lados. Para toda la gente que no sepa, este es el último proyecto que estamos haciendo. A ver, tío. Diseño, Tío. construcción Aquí de parece Cota Pérez abandonado. Esta es una pared abandonada, tío. Si nos inunda, la desaguamos. Vuelve. No manches. Cuidado. No para de llover, ¿verdad? No. Digo, los que hacen a veces es con un barreno, ¿no? Sí, eso era lo que me decían, que si hacíamos un barreno, Hazle le un iba a barreno. preguntar. No pasa nada. Barrenito. Esta es una habitación secundaria, Genaro, ¿Qué secundaria? que va a segundas. Después de la primera. No pero tanto de la ¿Qué? Carretilla. carretilla. Retilla.
Bueno, ahora sí, Genaro. Cuidado, no te rimes. Sí, hazte para acá, Genaro. No, Muchas por aquí. mangueras. Muchas más. Bueno, afortunadamente ya tenemos mangueras. Eso es muy bueno. Y pues en sí es el único avance de aquí arriba, aparte de la losa, que ya está la colada y todo. No, todavía no se puede excavar aquí. Pero sí, lo Ven bueno para que es acá. Ahí no tienes que excavar nada. Más bien esa pala es para sacar basura. ¿Y cómo están subiendo? por acá. Pero si se fijan, la luz no está tan mal. Hay que subir al otro piso, Muy bien. porque yo me atrevo. Porque no soy una gallina, soy un valiente. Gallina. Soy Lo un primero, atrevido. espérate, Si quieres, espérate. primero yo, porque esa parte está altita. Soy un atrevido yo. Y Ah, puedes bueno. morir, ándale, atrevido. Te vas a caer, te vas a morir. Tu mamá me va a regañar. Si me muero, soy. Sin Pero duda. lo bueno es que tiene a mi hermano. Eso es lo bueno. Me está cayendo el agua. No pasa mucho. Creo que era la de mi bota. Mira, aquí está alto, si quieres. ¿Si puedes? Sí. Ah, me da pendiente. La Cuidado, baja- cuidado. No, Ah, la tú me baja- echaste agua. Gracias. Tío, bajar de aquí va a estar imposible. Cuidado, no te muevas mucho. Sí, ok. Gracias. Ven acá. Chis. Tío, estamos en la parte más alta, estamos en el techo, ¿no? Sí, hazte Sí. para acá. No te muevas del centro. Ahí quédate. ¿Y esta traves sí? Es una peraltada que entiendo que es por el puente que llevamos del domo. Entonces está. Interesante. Acuérdate, aplicar bien Fester Epoxine. Sí, el Todo lo epoxi que sean con el- uniones, Sí, sí, sí. Fester Epoxine 200, no seas exagerado. No le vayas a decir a tu mamá que, ay, me corté. No, solamente que se me está cayendo la piel. Entonces sí, hay que aplicar en todo Sí, Fester Epoxine por las 200, uniones. ¿no? Ahí también. Sí, sí, sí. Porque esto es estructural. Si no fuera Ujú. estructural, te diría que aplicáramos Y solo subes. ¿Fester qué? El Festerbond, Ujú. pero no, es el estructural, entonces Estructural. epoxine. Epoxine. Sí. No te muevas de ahí, ¿en qué quedamos? Entre las dos líneas rojas. Ok. Que esos son los que van altos por lo del tinaco, que está acá el tinaco. Ah, claro. ¿Qué altura tenemos los pretiles aquí? Esto es de 2 metros. Sí. Los de las linternillas, bueno, lo de atrás, 1,50. Y ya por ejemplo, que da hacia el patio, 50 centímetros. 50. Sí, porque me acuerdo que en el reglamento nos obligaban a que tuvieran una altura máxima. Ujú. No, no va a tener alberca. Ni, ni, ni. Pero sí, qué bonito está esta vista, ¿verdad? Sí. Todos esos árboles están increíbles. Estamos en la parte más alta. Y desde acá se ve el patio. El patio y todo. Todo lo de abajo con lo que empezamos. Sí. Ahí empezamos. Pero yo no vi esa parte. De la orilla. Sí, esa. Ahorita por ahí vamos a pasar. Yo Pero me fíjate, ya acuerdo con el bien. muro de concreto ya te das una idea de que el patio está grande, ¿eh? Sí. O sea, antes se sentía chiquito, ya Sí, no. sí. No, está gigantesco. ¿Qué pasa si se me cae una bota? Te mueres y me regañan. Regresa a tu lugar. Pero sí, bueno, al menos ya esta parte estamos en la losa. Sí, nomás ahí no hemos ni arrancado. Sí. Pero la ventaja es que acabamos de tener Sácate para calcetín. zarpear, para impermeabilizar a 1 metro los de Ah, ¿no? abajo, firmes, mira. nivelación acá arriba, Li- la pendiente, Todo. todo. Ya vamos a bajar, que me va a dar mucho pánico bajar. Vamos pues. Solamente les digo que las ¿Vas a ir escaleras de primero? metal Sí, por son las favor. más de las que A más ver, pánico espérate, no me te dan. muevas. Aquí Mira, quédate. aquí te sientas para que alcances porque está un poco alta la madera. Bueno, No te baja. muevas, Genaro. ¿Te muevas? ¿Si has jugado a los encantados? Sí. El que se mueve pierde. Sí. ¡No te muevas! Ya va. Genaro. Ok. ¿Ves cuando voy, No te muevas. cuando voy a bajar? Espérate.
¿Qué necesitas? ¿Pruebas No te muevas. para Silvia? Sí, siempre se tiene que tomar fotografías de todo el avance. Ok. Entonces, ahora sí. ¿Tengo miedo? Sí, pero me voy acostumbrando. Para ya la otra que vuelva a venir a esta obra ya voy a saber cómo se siente subir y bajar. Y también ya voy a saber Con cómo cuidado. se hace. Sí, sí. Pero ya bueno, quiero ir ahí a ver. Pedro y Miriam, cuando vean este video, no se asusten. ¿Qué te...? Hasta ahí, hasta ahí. ¿Por qué? Pásame, Bran. Quiero ir a ver, a ver. Unas vacaciones con usted, chavalo. Sí, es lo que crees. Estoy seguro que eso es lo que crees. No, no, O sea, es pura carrilla. una carrilla. Nomás paseándose, dice. No, no, pasión. ¿Ya viste? Entonces, ¿allá qué? ¿Te vamos a rebajar por abajo o qué? Allá con Blanca. Rebajarle al... Sí. Sí, pues hay que ¿Te arreglarlo. das de cuenta que allí ya es como es el patio Ajá, y la nivelación de allí no tiene cimiento, el cuartito ese? ajá. No tenía ladrillos como afuera. Sí, sí, sí. Como afuera tenía ladrillos O y sea, tú dices que hay que bajarle, impermeabilizarle y enjarrarle. ni zabaleta se le puede poner porque es pura tierra. Sí, ¿Te das de cuenta que es como aquí la tierra? ajá. ¿Quién clava Y salido? es pura tierra, pues ahí se encharca todo el agua, no tiene sumidero. ¿Ah, sí? Allá afuera, allí en el patio. Pues tenemos que ir a hacer eso. Porque haz de cuenta de... ¿Y por qué no tenía humedades antes? ¿O siempre ha tenido? No, pues ahí estaba descubierto, ahí estaba tapado. Es donde estaba el plátano. Ajá. Pues que era como jardincillo ahí. Ey. Ella tenía plátano. Ujú. Y como de acá donde está la cocina, ¿Dónde está la cocina? Ajá. ahí sí tiene piso. Ajá. Ahí tiene el piso del patio, el que removimos acá. En Sí. la cocina. Ahí sí tiene piso, por eso pues, en la cocina no hay humedad. Pero del lado donde el vecino le vas a impermeabilizar, ahí no tiene piso. Entonces todo bien, pues. Ahí tiene piso, es pura tierra. Pura tierra. Y acá la cocina no se humedece porque el enjarre sí quedó en el piso. No se cuenta, como el piso estaba pegado hasta el muro, ya cuando el enjarre pues ya quedó arriba del piso. Y como tiene corriente, pues ya corre el agua hacia acá. Y acá en el patiecito donde está el cuarto de lavado, Ajá. allí es pura tierra. Pues ahí se estanca. Ahí se estanca el agua, ahí tiene salida pues. Claro. Tiene salida. Ok, no, pues entonces ahí te dedicarás unos 2 días a eso. Sí. Es donde no tiene salida y como te digo, el muro estaba bien poroso ahí. ¿Te Ujú. acuerdas que te dije que tumbarlo de una vez? No, así déjalo ya. ¿Ah, sí? Sí. Ahí no tiene Espérate. hasta las alas tienen, no es que es un alambrón, no sabe qué es lo que tiene ahí. La dala de nuestro lado. O un castillito de 3 varillas, no me acuerdo qué es lo que tiene ahí. Pero tiene la dalita de 10. Ujú. Una dalita de 10 es lo que tiene ahí. No tiene intermedia. No. Ahí no, como tiene la de abajo y la de arriba. Pero es una dalita chiquita. O sea, ese es el muro que ya estaba. Ese muro que ya estaba ahí con mi blanca. Porque de ahí para acá, ¿te acuerdas que tenía tabla roca? Sí. De ahí para acá tenía el muro de globo, pero de capuchino. Ya. Que te dije, hay que tumbarlo, que no, déjalo ya. ¿Me dejas pasar, tío? Ni me- Entonces ya metimos el pedazo de acá y el de acá, de atrás. De acá. O sea, si lo hubiéramos impermeabilizado, ¿sí se quitaba eso? O de todas maneras nos hubiera llegado. Pero todos le habíamos bajado el perversal y verle bajado para abajo. Verle bajado hacia abajo, pues, como te digo, verle escarbado unos 30, 40 para abajo. Ajá. Le había bajado el perversal para abajo. Pero si el otro nos está tirando el agua, no se nos mete de todas maneras. Sí, pero ¿cómo? ¿El otro lado? Ajá. El otro lado no tiran agua, ese es de la lluvia. Por eso, pues, si le llueve, de todas maneras, no se nos... Yo digo que ya bajándole ahí ya no. Ok. Se queda de cuenta que como el enjarre quedó al ras de tierra Sí. y como te digo que tiene la dalita chiquita, tiene la dalita chiquita. Ujú. Por ahí está saliendo el agua. Yo pienso, ¿verdad? Pero por ahí va a ser, ¿por dónde más? Sí, por ahí. Por humedad de ahí de la tierra. Sí, sí, sí. Y como si no tiene salida el agua, se encharca. Claro. No, está bien. Pues hay que hacer eso y hay que hacer los otros detalles. El arenero. Cuando terminen acá, Dijo Valente que si le compramos las cosas y le llevamos, termina. ¿cuándo? Pues llévalo mañana. Mañana. Órale.
Vámonos pues. Entonces, para que la próxima semana se vayas para allá, para hacer ese detalle. El sábado, si me deja mamá, ¿puedo venir? No, tú ya no vuelves aquí ¿Por qué? porque te me caes. Cuando esté terminada. Ya cuando esté un Para que poquito la más veas. avanzado Como la de y no haya peligro de que mueras. Hazte para acá. ¿Pero por qué? Es porque qué es no un poco puedo? peligroso, como puedes ver. ¿Por qué? Solamente subimos al segundo piso, no al tercero. Pues es que hay como 27,000 formas de morir en esta obra. Sí, el tercero era la losa. Hasta arriba. Ok, entonces si te vas así. ¿En qué otros videos se ha aparecido aparte de la de Blanca? Fuiste Y a una este- casa, a la Casa Natura, cuando tenías como 3 años. Ten este mismo chaleco, ¿no? ¿Qué te pareció? Cuéntanos tu experiencia. Bien, ¿Eh? bien. Supe cómo se bajan escaleras de metal y cómo se suben escaleras de metal. Y cómo se siente estar en una verdadera obra. ¿Y te gustaría volver? Sí, ¿Te gustaría ser arquitecto? sí, ¿Te gustaría ser constructor? sí. ¿Qué es la diferencia entre constructor y arquitecto? Que haz buena de pregunta. cuenta que el arquitecto, o sea, tienes muchas ramas y puedes solo diseñar o solo hacer ciertas cosas, no necesariamente toda una obra. Pero ya la constructora, si te dedicas en la construcción, pues ya te dedicas a construir edificios, casas, bodegas industriales. Prefiero ser arquitecto que constructor. ¿Solo diseñar? ¿O si quieres construir una casa? Si quiero construir una casa. Ah, pues entonces vas a ser arquitecto constructor. Quiero ser arquitecto constructor. Interesante. Él fue Genaro. Para todos ustedes, nunca lo volverán a ver. No. Sí me van a volver a ver. Aduéñate del Saludos a canal. todos, saludos a tus amigos que te están viendo, Genaro. Hola. Hasta pronto, jóvenes.